más en la Escuela de Vida Eterna, una escuela para conocer el corazón de Dios. Así que creemos que en esta hora el Espíritu Santo nos va a estar alumbrando, nos va a estar direccionando y vamos, sobre todo, pido al Espíritu Santo en este momento que nos abra el entendimiento espiritual a través de las Escrituras. A través de las Escrituras vamos a trabajar y vamos a llevar adelante esta escuela de vida eterna. Así que si tú te quieres suscribir, te puedes suscribir. Nuestro canal de YouTube se llama Escuela de Vida Eterna. Soy el apóstol Rodolfo Arnedo y tengo mucho gusto de poder impartirte una palabra desde el corazón de Dios, y gracias por permitirme entrar a tu hogar o a donde lo estés viendo. Muchas gracias y espero que nos podamos edificar, mutuamente edificar entre todos. Así que bienvenidos. Y bueno, habíamos quedado acerca del Dios de toda gracia. Y me gustaría, si puedes tener una Biblia, un material, un cuaderno para tomar apuntes, una lapicera, porque seguro va a haber apuntes que vas a querer tomar. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Qué tremenda promesa y palabra que tenemos, que el apóstol Pedro dice que Dios dice que el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, y viene a mi mente el Dios de todo favor, más el Dios de toda gracia, o sea, que toda la gracia está en Dios, todo el favor está en Dios. Y vienen algunos versículos a mi mente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie piense que puede alcanzar la salvación por sus propios medios. ¿Sí? Que la salvación viene por la gracia de Dios. La gracia de Dios activa la fe en nuestra vida y nosotros respondemos a ese llamado precioso divino. Es más, viene a mi mente en este momento una historia del Señor Jesús, que está con sus discípulos y se encuentra con un joven rico. Y Jesús le pregunta si él había guardado los mandamientos y todo esto, y el joven le dice: sí, yo desde mi juventud que guardo todo esto y que está todo bien y me siento bien, y bárbaro. Entonces Jesús le dice: pero te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Qué vio Jesús en el joven? ¿Qué leyó Jesús en el joven? Que él se estaba haciendo valer delante de Dios para alcanzar la salvación, mediante que yo he guardado todas las obras de la ley, yo me he portado bien, yo he sido un chico bueno, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y cuando Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, dice que este joven se entristeció muchísimo, muchísimo, porque él pensaba que iba a ser aprobado por todo lo que había hecho. Entonces los discípulos que estaban ahí, en especial Pedro, le dice: Señor, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Y Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Cada vez que nosotros intentamos hacernos valer delante de Dios con nuestros propios méritos, cuando tratamos de impactar a Dios,
va a venir el Señor y nos va a decir, pero te falta una cosa. Porque Dios conoce el corazón. Y el corazón del joven rico no tenía ni una pizca de humildad. Por lo tanto, no reconocía que era Dios el que le estaba dando la salvación, sino que era él mismo que se la estaba ganando. El Dios de toda gracia. ¿Cuánto más necesitamos en este tiempo la gracia de Dios? La gracia y la verdad, dice la Escritura, vinieron por medio de Jesucristo. Dice la Escritura que reinarán en vida los que reciben la gracia en abundancia. O sea, en los que dependen de Dios en todo momento, los que reciben la gracia en abundancia. Y quiero leerte algo acá, en la carta de Tito, que me llamó tremendamente la atención. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, el Dios de toda gracia, cuando manifestó su bondad, dice acá, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, o sea que Jesucristo es Dios, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente y por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué me dice usted esta palabra? ¿Tiene valor la gracia de Dios? ¿El favor de Dios? ¿Tendrán valor el Dios de toda gracia? Ya se movía en el Antiguo Testamento con su gracia. Sí, usted me dice, pero ¿cómo, apóstol? Si la gracia aparece en el Nuevo Testamento. No. Este Dios de gracia se movía en el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro dice que Dios dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, le vuelvo a leer, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Ellos se movían bajo el Espíritu de Cristo, que Jesucristo se movió muchísimo en el Antiguo Testamento. Ya voy a hablar de eso. ¿Sí? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de los sufrimientos. ¿Sí? A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, y administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oh, mi Dios esta palabra. Ya los profetas profetizaron de la gracia de Dios. Ya los profetas se movían por la gracia de Dios. Los profetas que profetizaron de esa gracia que vendría. Pero, y usted dice, ¿cómo puede ser? Porque el Espíritu de Cristo, dice Dios, y lo inspiró a Pedro para decirnos a nosotros que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Y si estaba el Espíritu de Cristo, estaba la gracia de Dios fluyendo en ellos. Qué importante. Cómo la iglesia ha despreciado la gracia de Dios. Cómo la iglesia se ha auto manifestado, se ha autodeterminado
a mostrar la omnipotencia del hombre. Cuando todavía la palabra de Dios sigue diciendo que Dios actúa en los débiles, en los que reconocen que necesitan su gracia. ¿No dice acaso la palabra que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad? ¿Qué significa que se perfecciona en la debilidad? Significa para Dios la debilidad cuando nosotros reconocemos que no podemos y necesitamos que nos alcance con su gracia divina. Que podamos decirle, dame gracia para esto, dame gracia para esto otro. Y entremos en una dependencia total de Él. El Dios de toda gracia es el dueño de toda esa gracia. Él es el dueño. Ahora, impresionante, aquí por primera vez el apóstol Pedro le asigna un nombre bajo inspiración del Espíritu Santo, porque este nombre se lo inspiró el Espíritu Santo, y lo llama el Dios de toda gracia. Y viene a mi mente la inspiración que tuvo el apóstol Pablo, donde él le asigna un nombre a Dios. Y le dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de toda gracia, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora, la pregunta que me hago, ¿usted confía en la fidelidad de Dios? ¿Confía en que Dios lo llamó un día? Bueno, debe confiar que usted va a ser guardado en santidad e irreprensible. ¿Me escuchó bien? El mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, no es que usted se gana o merece que Dios lo santifique, no. Yo me consagro, pero la santificación viene de parte de Dios. Yo voy al altar y muero, pero la santificación la otorga el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, mi espíritu, mi alma y mi mente van a ser guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Dios comprometiendo su fidelidad con cada uno de nosotros, comprometiendo su fidelidad, Él nos dice que Él lo va a hacer. Ahora, si Él nos dice, porque la palabra lo dice, porque Pablo escribe lo que Dios le dijo por medio de la inspiración divina del Espíritu Santo, y si Él lo dijo y está en su palabra, ¿puedo yo dudar de la fidelidad de Dios? Usted que anda luchando y que quiere terminar con algo que lo tiene acosado y quiere terminar con algo que usted sabe que no es grato delante de Dios el Padre y quiere terminar con esto y quiere terminar con aquello y quiere una situación porque usted quiere en el corazón agradarle a Dios. Bueno, hoy está conociendo el corazón de Dios. El corazón de Dios es el mismo Dios de paz, el Dios de toda gracia, que se compromete a realizar en nosotros ese amor tan grande, se compromete a realizar en nosotros, os santifique por completo, el mismo Dios de paz, los guarde irreprensible, espíritu y alma y cuerpo, los va a guardar irreprensible por su fidelidad. El mismo Dios de toda gracia los perfeccione, los afirme, los fortalezca cuando están en debilidad y los establezca. El mismo Dios de paz
el Dios de toda gracia, que nos llamó, que nos llamó. O sea, cuando dice la palabra nos llamó, está diciendo que es una iniciativa de Dios, que Él nos buscó. Pero si del mismo, a ver, ¿por qué es el Dios de toda gracia? Porque Él llamó a gente que no lo merecíamos. Entonces Él se constituye el Dios de toda gracia. Precisamente porque busca a gente que no calificábamos. Y nos busca para luego santificarnos, guardarnos irreprensibles, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Y ahí también vienen a mi mente varios pasajes de la palabra. Desde el mismo jardín del Edén. ¿Dónde estás tú? Buscaba a Adán. Lo estaba llamando. Dios es un Dios que llama. Y llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán andaba escondido. Se le había abierto el mundo espiritual y sabía que hasta acá. ¿Dónde estás tú? Y vienen a mi mente pasajes donde, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Y cuántas veces nosotros creemos que fue por nuestros méritos, que fue por nuestras obras, que fue porque nosotros logramos tocarle el corazón a Dios? Siempre el hombre debe responder, porque siempre el que toma la iniciativa es Dios. Siempre la iniciativa es de Dios. Cuando la iniciativa es del hombre, estás pisando terreno religioso. Porque yo quiero hacer esto, porque yo quiero hacer lo otro, porque yo quiero hacer aquello, porque yo voy a hacer la obra de Dios. A ver. Hay un pasaje en las Escrituras, en los Evangelios, que dice, en aquel día, Jesús refiriéndose a gente que trabajaba, en aquel día, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre. Muy bien, y yo les diré, fuera de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¡Qué dureza la del Señor! No, mi amor, no. Porque fue gente que tomó la iniciativa de querer hacer la obra de Dios sin que Dios se lo haya mandado. Sin que Dios los haya llamado para hacer esa obra. Por eso, la obra de Dios, mi amor, como es de Dios, solamente Dios la puede hacer. Esta gente quiso hacer la obra de Dios sin discernir la voluntad de Dios. Porque la actitud del hombre, del ser humano, y cuando digo del hombre, digo hombre y mujer, es responder a Dios en hacer su voluntad. Nadie nos manda a nosotros a hacer la obra de Dios, porque la obra es de Dios y solamente Dios la puede hacer. Entonces, ahí se explica el pasaje. Gente que quiso hacer la obra de Dios y como las personas creían y como Dios en respuesta a la fe de las personas que creían, les respondió con milagros, con sanidades, con prodigios. Pero Dios les responde por amor a la fe que las personas que escuchan las palabras la creen y se activa el poder de Dios. Pero es gente que Dios nunca llamó. Se llamaron solo a hacer la obra de Dios. Pero en vez de discernir, de hacer la voluntad de Dios y dejar que mientras hacemos la voluntad de Dios, Dios haga su obra, no, se mandaron por su cuenta. O sea, tomaron la iniciativa ellos. No permitieron esperar. No permitieron preguntar, Señor, ¿qué quieres? Escucho, obedezco y hago tu voluntad. Así funciona. No es que, no, voy a hacer esto, bendecime.
No, 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 no. Eso es obra religiosa, eso es obra humana. Esas son obras muertas. ¿Por qué? Porque son obras que no nacieron del corazón de Dios. Porque yo puedo predicar en la carne, puedo enseñar en la carne, pues no nacieron del Espíritu. Entonces, la iniciativa la tiene que tomar Dios. Y para que yo conozca el corazón de Dios, el Dios de toda gracia, el mismo Dios de paz, yo tengo que sentarme, aquietarme, preguntar, escuchar, hacer su voluntad. Preguntar, escuchar, hacer su voluntad. Y cuando ya está confirmado, sí, ahí vamos. Todo el esfuerzo, todo el trabajo y toda la consagración. Toda la consagración. El Dios de toda gracia. Y lo vemos en distintos pasajes. Mire, acá tengo Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La gente que habla a Jesús, que dice en aquel día, les diré, no los conozco, fuera de mí, hacedores de maldad, son gente que no fueron llamados y se pusieron a hacer una obra que no habían discernido la voluntad. Entonces, no a cualquiera todas las cosas que le pasan le ayudan a bien. Es a los que aman a Dios y a los que viven conforme al propósito del llamado. Y mucha gente me pregunta, apóstol, ¿y cuál es mi propósito? Yo quiero conocer mi propósito. Te lo voy a leer ahora. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primer propósito que tú y yo tenemos es ser conformados a la imagen de su Hijo. Oh, mi Dios. Lo dije. Ese es el primer propósito. Y después, si hay propósitos específicos, propósitos especiales, Dios te lo revelará. O usará un hombre, una mujer que traiga una palabra de Dios y te lo revele a tu vida. Sigo leyendo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Iniciativa de Dios. Predestinó, iniciativa de Dios. Llamó, iniciativa de Dios. A los que llamó, a estos también justificó. Justificó, iniciativa de Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Iniciativa de Dios, ya está hecho. ¿Y por qué dice que a estos también glorificó y ya está hecho? Porque Jesús dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús dice, a los que me diste, la gloria que yo tenía, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Y acá dice, a estos también glorificó. Usted, según lo que dice esta palabra, fue llamado por Dios para creer en el Evangelio. Y cada vez que Dios quiere hacer algo en especial con su vida, usted será llamado por Dios. Pero va a ser siempre iniciativa de Dios. Tú y yo tenemos que responder. Tenemos que confiar. Tenemos que creer. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que pasar toda nuestra vida, nuestro carácter, nuestras actitudes por la cruz del Calvario. Porque Dios trabaja con muertos. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cada vez que morimos es ganancia para nosotros. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Impresionante, hermano. Cómo la religión nos ha dañado
toda la gloria que Dios ha depositado sobre nosotros. El dueño de toda gracia, el Dios de toda gracia, el mismo Dios de paz y el mismo Dios de paz quieren trabajar en nuestra vida para hacernos personas distintas, para alcanzar propósito, Mire lo que dice acá Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, los llamó por la gracia de Cristo, ahora ustedes quieren tomar iniciativas para hacer lo que Dios todavía no le está mandando a hacer. O para hacer una obra que Dios no te la está pidiendo que hagas, cuando Dios quiere que hagas otra cosa. Wow, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál era el evangelio diferente? Es que ellos, aparte de la obra de Jesucristo en la cruz, querían agregarle cosas. Circuncisión, ritos. Y estaban poniendo a la gente pesadas cargas que ni ellos mismos las podían llevar. Ni ellos mismos la podían llevar. Pero era así. Pero pasa hoy así. Exactamente pasa lo mismo. Exactamente pasa eso hoy. Carga que ellos mismos, la gente se llena de culpa, se llena de ataduras. ¿Dónde está la palabra que dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿De qué libertad? ¿De qué libertad estamos hablando? Si la gente que muchas veces está en nuestras iglesias está más atada que... Sabe que en el mundo espiritual hay dos tipos de batalla. Una es una batalla de poder, donde usted va a tener que reprender, tomar autoridad y reprender. Por ejemplo, cuando iba Jesús con sus discípulos en la barca a liberar al endemoniado gadareno, el viento se levantó con todo. Y Jesús, cuando él se despierta y se pone al frente de la cosa, Jesús dice, calla y enmudece. Reprendió al viento. Y dice que las olas se calmaron y se hizo bonanza. Pero esta misma guerra espiritual, Jesús la pelea con el diablo. Cuando Jesús es tentado, el diablo le ofrece. Vio que el diablo siempre tiene cosas para ofrecer. Te ofrezco los reinos, si postrado me adorares. Él siempre tiene algo para ofrecerte. Bueno, Jesús no peleó esa batalla por medio de reprenderlo al diablo. Él dijo, escrito está. Por eso la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué quiere decir? La verdad que estás conociendo hoy tiene que ser liberador para ti. Tiene que ser una verdad liberadora, porque es una verdad de la palabra. Yo trato de hablar muy poco y lo poco que trato de hablar lo quiero hablar a través de los versículos de la Biblia. Porque hay una verdad liberadora. Por eso hay una guerra de poderes y hay una guerra de verdades. Y la guerra de verdad es la que tú conoces la palabra y cuando la palabra se activa en tu vida, esa palabra conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
libre de la religión. Ahí está el secreto. Entonces, dice Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me llamó por su gracia. Pablo está diciendo, señores, si había un religioso, yo era más religioso que ninguno de ustedes. Hasta fui por celo perseguidor de la iglesia. En cuanto a la ley irreprensible, fariseo de fariseo. Pero ahora se me reveló que no fue iniciativa mía, que fue un llamado de Dios por medio de su gracia, porque Él es el Dios de toda gracia. Ese es el Dios que estamos conociendo en esta noche, el Dios de toda gracia. Qué impresionante, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12 dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dios es un Dios que permanentemente está llamando. Dios está llamando y nunca se cansará de llamar. Y una vez que te llama, oh Dios, una vez que te llama, hermano, comienza un proceso. Yo les explico a los hermanos y hermanas que tengo en formación. Dios llama. Luego que Dios llama, comienza un proceso en tu vida. Y finalmente te expone. Dios nunca te va a exponer antes de haberte formado, de antes que haya un proceso. Entonces, ese Dios de toda gracia comienza a trabajar en tu vida. El mismo Dios de paz os santifique, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Dios de toda gracia os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. A partir de ese llamado tú descansas, porque ahora tienes dos propósitos. El primer propósito es ser conformado a la imagen de su Hijo, y el segundo propósito es la asignación que Dios te dio para hacer un trabajo encomendado por Él. El Dios de toda gracia, más el Dios de toda gracia. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, aquí Pablo está exhortando a su hijo Timoteo y le dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Antes de la fundación del mundo. Tú y yo ya estábamos en el corazón de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todo el mundo se arrepienta. Quiere que todo el mundo venga a Cristo. Ahora, fíjese, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! Escuela de vida eterna. Una escuela para conocer el corazón de Dios. Y el corazón de Dios. Esto es algo importantísimo. Lo que Pablo le está diciendo acá a Timoteo. Mira, él le está diciendo, nos llamó con llamamiento santo.
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Cuando recibiste a Cristo, recibiste la gracia, porque la gracia es una persona, es Cristo. Dice, antes de los tiempos de los siglos, o sea, en el corazón de Dios ya estaba predeterminado que tú y yo fuésemos sus hijos, antes de los tiempos de los siglos, según el puro afecto de su voluntad. Son cosas que el Espíritu me va a dar, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se da cuenta cómo trabaja Dios? ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Se da cuenta que, nosotros no podemos hacernos valer con nada? ¿Se da cuenta que, mire lo que dice? Ay, Señor, mire lo que dice acá en segunda de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo 2, 9 y 10, dice, ya me fui, segunda de Timoteo 2, 9 y 10, mire lo que dice acá. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno es esto. Qué bueno. Acá nos dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Esta palabra no está presa. Esta es la doctrina de Dios. Esta es la doctrina de Dios. Fíjese, qué interesante todo lo que dice la palabra. Hermano, qué interesante que es esto. Por favor, tomemos conciencia. Tomemos conciencia que el Dios de toda gracia es el mismo Dios que nos quiere santificar, que nos quiere guardar irreprensible. Ese mismo Dios va a hacer esa obra en nosotros. Ahora, ¿qué más dice la palabra? Que nos llama a una gloria eterna. Mire, le leo el pasaje. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? ¿Qué hace el Dios de toda gracia? Aparte de llamar, nos pone en su gloria, que nos llamó a su gloria eterna, que nos llamó a su gloria eterna. Te vuelvo a leer el pasaje de Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Te llamó, te justificó, te glorificó. Primero te predestinó, te llamó, te justificó y luego te glorificó. Mas el Dios de toda gracia llama a sus hijos a su gloria eterna. ¿Cuándo? Después que habéis padecido un poco. Así dice el versículo de Primera de Pedro. Después que hayáis padecido un poco. El sufrimiento es nada en comparación a la gloria que ya tenemos y que se va a manifestar en nuestra vida eterna. No es nada en comparación a la gloria eterna que vamos a mover. Aquí tenemos persecuciones, angustias, desánimo. ¿Cuántas cosas más? Rechazo, injusticia. Todo eso trae sufrimiento a la vida de la persona. Maltrato. Todo eso. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo, como dice la palabra, que los días son malos. Hoy estamos viviendo los postreros tiempos. Hoy estamos viviendo cuando el amor de muchos se va a enfriar. Cuando el amor de muchos se va a enfriar. Y acá tenemos
algo fundamental. Que en medio del sufrimiento tenemos preciosas y grandísimas promesas que ya nos fueron dadas para soportar todo esto. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Esto lo dice Dios a través del apóstol Pablo. Y lo que yo te estoy leyendo lo dice Dios a través del apóstol Pedro. ¿Sí? La gloria que me diste yo les he dado, dice Jesucristo. Ya somos portadores de esa gloria. Y tendremos que seguir adelante. Cuando nos caemos, nos levantamos. Ahora, ¿cómo vivimos esta vida tan victoriosa? Muy sencillo. Descansando, entremos en el reposo de Dios. Si hoy estás viviendo una vida que dice ser cristiano y no tienes reposo, no tienes paz, te sientes acorralado por todos lados, ¿cuál es el Dios de paz que has conocido? ¿Cuál es la verdad de Dios que has conocido y te está haciendo libre? Dice la palabra que el pueblo de Israel no pudo entrar al reposo de Dios por causa de su incredulidad. Por causa de su incredulidad. Y hoy hay gente que está en la iglesia, es terriblemente incrédula. Ellos creen todo lo que pueden hacer y que Dios como contrapartida los va a bendecir. A esa gente tú le hablas de la gracia y dices, no puede ser, no puede ser, no puede ser, porque yo en la vida siempre todo me lo gané, todo lo tuve que conseguir con esfuerzo, todo lo tuve... Claro, no pueden entender que haya tanto amor, tanta gracia, que esté dispuesta para el corazón de ellos. No lo pueden entender. Por eso no entran a su reposo. No tienen paz. Compiten, luchan. Critican, descalifican a otros hermanos. Porque no hay paz en su corazón. No conocen al Dios de toda gracia. Qué interesante eso. Yo espero que esta palabra, este estudio, haya bendecido tu vida. Que tu vida después de esto pueda decir, wow, ahora sé el Dios que tengo. Es un Dios de paz, que me va a santificar. Y me va a santificar porque Él es fiel. Fiel es el que llama, el cual también lo hará. Si me llamó porque era fiel, también me va a seguir bendiciendo en toda la bendición que tiene para mí. Entonces, si Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable, si Él me llamó cuando yo estaba en cualquiera, si Él me llamó y me asignó una tarea, una obra, ¿cómo ese mismo Dios de paz y ese mismo Dios de toda gracia no estará conmigo todos los días? ¿Cómo? Si la palabra dice que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, ¿por qué no creo que Él la va a perfeccionar? Si la palabra me está diciendo que el mismo Dios, Él mismo dice, en el pasaje de 1 de Pedro 5:10 dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Wow! ¿Sabe que el Señor se hizo una pregunta, y usted lo puede leer en el Evangelio? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra? ¿Hallará fe? Hoy la gente está totalmente desconfiada. Está en la iglesia, pero no cree. Porque desconfía. Y desconfía porque no conoce a su Dios. Y el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento, porque no conocían el corazón de Dios. Esta es una escuela para conocer el corazón de Dios.
Y el corazón de Dios es afirmarte en su gracia. Y como siempre, ya el tiempo nos ha ganado. Así que en la próxima escuela voy a hablar de las 4 cosas que el Dios de toda gracia va a hacer contigo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca por medio de su gracia. Qué linda es la vida cristiana, hermano. Cómo se descansa, cómo se reposa, cómo se goza uno. Cómo uno trabaja el doble. Cuando Dios me da una asignación, mire, parece que Él mismo, no que parece, Él mismo me renueva la fuerza. Y yo voy para adelante porque Dios me dio esa asignación. Y cuando veo que algo no está funcionando, me consagro, entrego mi vida, suelto lo que no puedo controlar, lo que no puedo manejar, lo suelto todo, aún las cosas más pequeñas, y pido gracia, y sabe que el Dios de gracia te asiste siempre, siempre, siempre. Por eso es tan lindo morir, hermano. Y cuesta tanto a nuestro orgullo que quiere ganarse las cosas, que quiere conseguir con sus propios méritos. Porque morir, a ver, el altar es lugar de muerte y la ofrenda se lleva al altar. La ofrenda somos nosotros, lugar de muerte, lugar de inmolación. Y allí morimos. Pero el Señor ya trabaja con nosotros, con nuestra vida resucitada en Cristo. Con nuestra vida resucitada en Cristo. ¡Qué maravilloso! La próxima escuela vamos a terminar con este versículo que empezamos. El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Te bendigo y en la próxima seguimos conociendo al Dios de toda gracia. Escuela de vida eterna. Una escuela para conocer el corazón de Dios.